El Señor les bendiga a todos ustedes. Muy buenos días. Con la ayuda del Señor vamos a estar atentos a una enseñanza. Para esto vamos a orar. Antes de orar, quiero darles a todos ustedes la bienvenida. Bienvenidos a esta transmisión. Con la ayuda del Señor, les invito que estando de pie, ahí donde se encuentre, oremos al Señor y pidamos a Él su bendición para atender a esta enseñanza. Oramos. Padre de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, estamos delante de tu presencia. Te damos muchas gracias por darnos esta oportunidad de invocar tu santo nombre, pero también, Señor, de adorarte, de exaltarte. Digno eres de recibir toda gloria, todo honor. Señor, al presentarnos también delante de ti, pedimos que limpies nuestro corazón y nos laves con tu sangre preciosa, de tal manera, Señor, que cada uno de nosotros hallemos gracia delante de ti. Señor de los cielos, vamos a atender a esta enseñanza. En el nombre de Cristo pedimos que tu Santo Espíritu sea el que se glorifique, el que se manifieste. Todos atendamos a tu voz, atendamos a tu llamado. Oh bendito Dios, quienes están atentos a esta enseñanza, rogamos pues que la gracia tuya esté con cada uno. En el nombre de Cristo, al saber que tú presides este momento y que harás maravillas, que harás milagros, te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Aleluya. Amén. Amén. Pueden ocupar sus lugares con la ayuda del Señor. Existen varios tipos de actitudes o comportamiento en el ser humano, como es la actitud positiva, pesimista, manipuladora, sumisa, agresiva, pasiva, colaboradora, altruista, entre muchas más. Pero en esta ocasión vamos a considerar, hermanas, la actitud de la mujer cristiana ante el esposo inconverso. Una vez más doy a conocer el tema de esta enseñanza, la actitud de la mujer cristiana ante el esposo inconverso. ¿Qué es actitud? Actitud es la postura que puede tomar una persona frente a ciertas situaciones. También es la manera de actuar u obrar ante circunstancias específicas o cotidianas de la vida. En la actitud se demostrarán ya sea las fortalezas o debilidades frente a las adversidades. La actitud, sí, de la mujer. Cuando hablamos de mujer o de mujeres, evidentemente nos referimos al sexo femenino, las cuales por naturaleza física somos consideradas como débiles o frágiles. Sin embargo, en la mujer innegablemente se hallan muchas, pero muchas capacidades, como son talentos, fuerza, entereza, piedad, valor, entre otras virtudes. La actitud de la mujer cristiana. ¿Quién es una mujer cristiana? Es una persona que renunció al pecado, que renunció a la maldad, que tuvo un encuentro con Cristo y también lo acepta
como su Salvador personal. Es lavada con la sangre preciosa de Cristo y asimismo pasa a ser una hija de Dios. Aleluya. Y también ahora es considerada como una nueva criatura. Por eso nos dice segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios en su capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya. Toda hermana, toda dama que ha recibido a Cristo como su Salvador personal puede glorificar el nombre del Señor, puede exaltarle, hágalo. Es usted bienaventurada, es usted una hija de Dios, aleluya. La actitud de la mujer cristiana ante el esposo inconverso. Cuando hablamos de que esta dama, ¿verdad?, tiene un esposo, consideramos, ¿verdad?, el estado civil. Es decir, ella es casada con su cónyuge, con su esposo. Así es. Entonces, también, ¿verdad?, tiene una grande bendición. Sí, se trata de una mujer casada, es decir, tiene a su esposo, pero resulta que su esposo no es compatible con su fe cristiana o su fe en Cristo Jesús. Se llega a dar esta situación, ¿verdad?, por diferentes causas. El esposo inconverso. ¿Quién es un esposo inconverso? Es la persona que no cree, es incrédula con respecto al contenido bendito de las riquezas del Evangelio. ¿Quién es un esposo inconverso? Es aquel varón que no ha recibido a Cristo como su Salvador personal y en consecuencia no vive una vida cristiana, una vida limpia, una vida agradable delante de los ojos de Dios. Y bueno, hermanas, abordar este tema es por razón natural que sí existen lamentablemente estos tipos de situación en los matrimonios. Aquí la pregunta es: ¿por qué una mujer cristiana vive con un varón que es inconverso? Bien, esto es por la siguiente razón. Ambos eran inconversos y llegó el momento en que aquella dama tuvo un encuentro con Cristo, aceptó a Cristo. Ella pasó a ser, ¿verdad?, una mujer cristiana, pero el varón no ha querido nada con Dios. Este es un caso. El otro caso es cuando ella, siendo cristiana, pues se casó con una persona incrédula, se casó con un inconverso. El punto ahora es que están civilmente casados, con hijos o sin hijos, han sumado años viviendo juntos y la pregunta es: ¿qué va a hacer la esposa con su esposo? Siendo que ella conoce el poder del Evangelio, ¿cuál debe ser su posición o la actitud que ella debe asumir para ganarlo para Cristo? Porque se entiende, ¿verdad?, que esa dama, que esa mujer cristiana desea con todo su corazón
que su esposo sea salvo por el bien de su alma. Vamos a considerar, hermanos, con la ayuda del Señor, algunos puntos muy importantes. Como cristiana, debe asumir ahora el costo. Punto número 1. Ser una mujer que verdaderamente interceda por su esposo. Así es. Toda mujer cristiana es llamada a orar. Toda mujer cristiana debe estar delante de su Señor en oración. Toda mujer cristiana se caracteriza porque continuamente está en comunión con su Señor. Aleluya. Pero la mujer cristiana, quien tiene un esposo inconverso, deberá orar continuamente por su esposo. Y con la ayuda del Señor, esperando así la respuesta: sí, el Señor es fiel. Punto número 2. Debe ser ejemplo de una genuina hija de Dios. Debe dar testimonio a su esposo que usted es una verdadera hija de Dios por su forma de ser, por su forma de hablar, por su forma de conducirse. En este tiempo de pandemia, hermanas, hubo un tiempo al que se le llamó tiempo de confinamiento. Y estuvimos pues en casa, familia, estuvimos confinados. Y aquí es donde usted reveló a su esposo quién era. Si oró, gloria al Señor. Si leyó la palabra, bendito sea el Señor. Si practicó el ayuno, pues esto, ¿verdad?, está dando testimonio que es usted una genuina hija de Dios. Por lo tanto, su esposo continuamente ha de decir: mi esposa ora, mi esposa lee la Biblia, y en este tiempo no se descuidó. Hasta eso puede hablar el esposo que es inconverso. También, punto número 3, debe actuar con sabiduría. Sí, toda hija de Dios, toda mujer de Dios debe actuar con sabiduría. La Biblia nos habla: la mujer sabia edifica su casa. Y cada una de ustedes, hermanas, debe tener presente este consejo. Cada una de nosotras debemos de atender a esta palabra. Punto número 4. Debe mantener una fe persistente y no desmayar. En algún momento se llega a escuchar de aquella mujer cristiana: es que entre más oro, parece ser que la situación se pone difícil. Parece ser que mi esposo es más necio. Hermana, debe mantener usted su fe en el Todopoderoso. Recuerde lo que el Señor en algún momento le dijo a sus discípulos y propúsoles una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. No tiene por qué desmayar, hermano. Persista, espere
espere la respuesta del Señor. También, punto número 5, esperar pacientemente en Dios. ¿Qué métodos usará el Señor para que su esposo se rinda a Cristo? No lo sabemos. Pero si usted está confiando en el Señor, Él obrará. En algún momento, una mujer cristiana dijo así: mi trabajo es amar a mi esposo y el trabajo de mi Dios es cambiarlo. Y bueno, con palabras muy sencillas, ella expresaba esto, ¿verdad? Y a la vez nos damos cuenta que esta mujer estaba esperando la respuesta del Señor. Consideremos, hermanos, con la ayuda del Señor, el ejemplo bíblico de Abigail. El nombre de Abigail deriva de dos palabras hebreas: padre y felicidad, y significan en español la felicidad de mi padre. También significa sensata, inteligente y de buen entendimiento. Cuando Abigail aparece por primera vez en escena, es una mujer casada, ya fuera por voluntad propia o por acuerdo entre su padre y futuro novio, como era la tradición. La Biblia no lo dice. Lo único que sabemos es que Nabal, un exitoso ganadero de ovejas, consiguió una esposa no solo hermosa, sino, como dice la Biblia, también de buen entendimiento. Desafortunadamente, lo que Abigail consiguió fue un esposo difícil, sí, difícil de carácter, duro y de malos hechos. Vemos a David huyendo del rey Saúl en el desierto de Parán. Sus hombres habían comenzado a cuidar del ganado en los alrededores de su escondite, incluyendo el ganado de un hombre rico y maleducado llamado Nabal. Cuando llegó el tiempo de la esquila, un tiempo de comida, bebida y fiesta, los hombres de David pidieron una recompensa por haber protegido los animales de este acaudalado hombre. Nabal, sin embargo, se rehusó arrogantemente, insultando y humillando a David y a sus hombres. Por lo que David se enojó mucho e hirió una venganza en medio de su ira. No quedaría un solo hombre vivo en la casa de Nabal. Oyéndolo, un atemorizado siervo de Nabal le avisó a Abigail del inminente desastre que venía contra él, contra su familia. Había que hacer algo. Abigail se presenta ante David. Al ver a David, Abigail inmediatamente se bajó de su montura y se dejó caer a sus pies rogando por compasión. Le ruega también a David no tome en cuenta la actitud hostil y grosera de su esposo, agregando que ella no había advertido la visita de sus criados. Abigail hace notar a David que es Dios quien de alguna manera ha impedido que se derrame sangre inocente
por un lado, y por el otro, que el propio David cobre venganza irracionalmente. Esta mujer actúa de una manera admirablemente sabia. Sabia con David, entregándole la provisión que llevaba para los criados en señal de correspondencia y gratitud que su esposo no manifestó. ¿Qué enseñanza extraemos de esta mujer, hermanas, llamada Abigail? Oh, hermanas, primeramente quiero decirles que Abigail se considera como una mujer sensata, como una mujer de Dios, una mujer prudente. Sí, ella pidió misericordia respetuosamente e incluso se ofreció para asumir la culpa de la insensatez, ofensa de su esposo. Amadas hermanas, hay que humillarse, primeramente delante de Dios. Sí, así es. ¿Qué otra enseñanza nos da Abigail? Abigail rogó a David, pidió misericordia por su casa. De la misma manera, usted debe de rogar por su esposo que es inconverso, y él obrará misericordia. Abigail también nos da enseñanza de actuar con cordura y sensatez. Aunque pareciera ser que se pierde una batalla, y si así fuera, es mejor que perder la guerra. También la sabiduría que tuvo Abigail es digna de imitar. Según la historia, se nos habla, ¿verdad?, que esta mujer fue muy sensata y no dio a conocer la situación o problemática cuando su esposo Nabal estaba en una condición de embriaguez, ¿verdad? Ella no da a conocer lo que está sucediendo, sino espera a la mañana siguiente, ¿verdad?, para comunicarle. En ocasiones es mejor condescender ante una situación de riesgo o peligro, no solo por el esposo, sino por el bien de toda la familia. Como esposas cristianas, se requiere innegablemente la sabiduría del alto Dios para tratar a nuestro esposo, y sobre todo para aquella que cuenta con un esposo inconverso. Aunque la historia de Abigail es breve, en la Biblia siempre se le recordará como una mujer sabia en su manera de proceder. Veremos, hermanos, con la ayuda del Señor, las actitudes correctas hacia su esposo. Con la ayuda del Señor, hermanas, les invito a que tomen su Biblia y localicemos la primera epístola universal de San Pedro Apóstol. En su capítulo 3 vamos a leer los versículos 1 al 3. Una vez más doy a conocer
la parte escritural que vamos a leer, primera epístola universal de San Pedro Apóstol, en su capítulo 3, versículos 1 al 3. Y dice así, leen juntamente conmigo, hermanas. Asimismo, vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres, considerando vuestra casta conversación que es en temor, el adorno de las cuales no sea exterior, con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropas. Bien, en estos versículos, en estos primeros versículos de este capítulo 3 de esta epístola, este siervo de Dios llamado San Pedro nos habla de los deberes de los cónyuges. Y en esta ocasión, de los 3 primeros versículos, atenderemos a las actitudes correctas hacia el esposo. Como número 1 tenemos cumpliendo su deber conyugal como esposa. Debe permitir que esa área sea atendida, es decir, debe complacer a su esposo. En la Biblia de estudio, la palabra de Dios para todos, en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 3, nos dice de la manera siguiente: el hombre debe satisfacer a su mujer en todo lo que ella necesita como esposa. De la misma manera, la mujer con su esposo. El ritmo de vida que actualmente se lleva están provocando que los matrimonios o en los matrimonios no se dé la importancia que se merece la intimidad sexual. Dios nos diseñó de tal forma que podamos cumplir con las funciones de reproducción, como también nos dotó de sensación para lograr ese placer en la relación sexual. Tenemos como punto número 2 otra actitud: siendo sumisa y amorosa con su esposo. Así es por amor voluntariamente que la mujer es sumisa, porque se entiende pues que el esposo es la cabeza en el hogar. La sumisión se da en el contexto de la vida justa de un matrimonio, pero también la mujer cristiana debe de ser amorosa con su esposo. Debe sorprenderlo, sí, con un obsequio, con una caja de chocolates, una loción. Bueno, si no tiene a su alcance lo económico para adquirir estos obsequios, bien puede en casa preparar un platillo que sea de su agrado. Exprésele palabras que lo hagan sentirse amado cuando llegue del trabajo, antes de dormir, al levantarse. Recuerde que el amor se cultiva día con día como si fuera una planta que se riega para que ésta pueda crecer. Actitud número 3, siendo responsable con sus deberes domésticos. Ciertamente son tareas que se efectúan regularmente en el hogar, tales como elaborar el alimento para la familia, poner y servir la mesa, ¿verdad?
como tener ordenada y limpia la casa. También puede realizar las compras diarias, por mencionar algunos deberes. Recuerde que debe ser responsable. Tenemos la siguiente actitud, número 4, atendiendo responsablemente a sus hijos, como lo hizo, ¿verdad?, la mujer que nos habla en el libro de Proverbios, en su capítulo 31, una mujer que nos da ejemplo. Ella fue una mujer trabajadora, generosa, virtuosa, una mujer muy buena administradora, pero también fue atenta a sus hijos y a su esposo. Amén. Siguiente actitud, conversando correctamente, o que su conversación sea con prudencia. ¿Qué le platica a su esposo? ¿Qué le dice? ¿Qué le comenta? Usted está dándole a conocer la palabra de Dios. Esas palabras que usted pronuncia son de edificación, son de provecho. Debe pues conversar con su esposo con prudencia. Punto número siguiente. Debe ser una mujer hogareña. La mujer hogareña es de casa. No anda de casa en casa. No anda chismeando, como se dice. No le importa cómo viven sus vecinos. Y con respeto, no le interesan las vidas ajenas. Le interesa su casa. De tal manera que sus hijos y su esposo también la alaben. Sí, también, ¿verdad?, puedan decir, es que mi madre, hablando de los hijos, es una mujer que está atenta al hogar. Punto número 7, conduciéndose en el temor de Dios. Donde vaya, donde esté, va a la escuela, va de compras, se relaciona con sus amistades. Esto debe hacerlo, ¿verdad?, con mucho respeto, respetando a Dios y también honrando a su Señor. Actitud número 8, que su forma de vestir sea con honestidad. Primeramente, su vestuario, hermanas, debe ser para agradar a Dios, pero también para agradar a su esposo. Que su esposo no tenga que amonestarle, ¿verdad? Aún siendo inconverso, no tenga que amonestarle y le haga ver que su vestuario no es correcto. No, que siempre usted con su vestuario pueda honrar a Dios. Amén. Punto número 9. Vida de sencillez y humildad. Tenemos un ejemplo máximo, nuestro Señor Jesucristo. Él nos dejó un gran ejemplo de humildad. También en algún momento expresó lo siguiente: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Sí, hermanas, cada una de nosotras debemos de vivir de esta manera. Punto número 10 o actitud número 10.
que resalte su belleza espiritual, esa vida de santidad, pero sobre todo de obediencia a Dios. Claro que sí, esto es agradable y esto traerá resultado tanto para su persona como también, ¿verdad?, para su esposo. Con la ayuda del Señor, hermanas, vamos a continuación a atender a un testimonio de salvación. Estemos atentas con la ayuda del Señor. Dios les bendiga, hermanas. Quiero saludarle en el amor del Señor. Mi nombre es Silvia Senda Licona. Soy de Coatzacoalcos, Veracruz, del Templo Maranata. Quiero compartir un testimonio, pero también quiero leer un texto de la Biblia. Hechos 16:31. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quiero decirle un testimonio. Cuando mi esposo y yo nos casamos, yo no era cristiana. Conforme fue pasando el tiempo, unas amiguitas me invitaron al Templo Maranata y empecé a llegar y a afirmarme más en el camino del Señor. Constantemente seguía yo llegando y llegando hasta que Dios me tocó y sentí el deseo de bautizarme. Hablé con el hermano para que me diera las pláticas y sí me la dieron, gracias a Dios. Y yo le dije a Dios que si era su voluntad que yo me bautizara, que Él me mostrara el camino para poder bajar a las aguas. Y fue que Dios me bautizó como 3 días antes de bajar a las aguas con su Espíritu Santo. Por eso también le doy gracias a Dios. Pero entonces en ese momento empecé a pedirle a Dios también por mi esposo, para que también él fuera salvo, porque él no llegaba al templo. Solamente oraba yo a Dios por él, le pedía a Dios para que Dios lo tocara, lo alcanzara. Llegaba de vez en cuando, pero no se afirmaba. Conforme fue pasando el tiempo, él ya empezó a llegar. Tendrá como afirmarse como unos 3 años que se empezó a afirmar. Pero sí llegaba de vez en cuando, pero no se afirmaba. Y ahora quiero decirles que a través de un sobrino que se enfermó muy grave, él vio cómo Dios hizo la obra, cómo Dios lo sanó. Y empezó a afirmarse más todavía en el camino del Señor. Y ahora él pide bajar a las aguas también, porque Dios lo tocó y ahorita se está afirmando más en el camino del Señor. Pero siempre oraba por él, siempre clamaba al Señor por mi esposo, con fe, teniendo paciencia. Le pedía yo a Dios que me diera mucha paciencia, que me aumentara la fe. Y así fue mi esposo caminando con el Señor, en el camino del Señor, hasta que ahorita ya se afirmó, gracias a Dios. Y hermana, usted que tiene a su esposo que es inconverso, yo le pido que sigan orando a Dios por su esposo, que no pierdan la fe, que Dios lo va a salvar, así como también a mi esposo lo salvó, así también Dios puede tocar a su esposo, Dios lo puede salvar, pero siga orando, no pierda la fe, no pierda la confianza, siga clamando al Señor, que Dios va a hacer la obra perfecta. Y así seguir clamando al Señor, invítelo al templo para que Él escuche palabra de Dios.
No pierda la fe, no pierda la esperanza, no pierda la paciencia, que Dios lo va a alcanzar. Hermana, usted que tiene su esposo que no es salvo todavía, Dios lo puede alcanzar, así como alcanzó a mi esposo, así como lo transformó. Dios puede hacer grandes maravillas en su esposo. Y es por eso que yo le sigo invitando, hermana, que no dude del poder de Dios. Y ahora le voy a presentar a mi esposo, cómo Dios lo salvó. Y ahora les voy a presentar para que lo conozcan. Rubén Rodríguez Hernández. Él es mi esposo, hermana. Y le doy gracias a Dios porque él ahorita ya está caminando con Dios juntamente conmigo para seguir luchando juntos. Dios les bendiga, hermanas. Demos gloria a Dios por este testimonio. El Señor sigue haciendo milagros. Él sigue transformando vidas. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Y el Señor sigue añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. Hermanas, qué bendición, ¿verdad? De parte de nuestro Señor. Él sigue obrando misericordia en favor de la humanidad y Él sigue salvando a las almas. Aleluya. Esta enseñanza es para usted, hermana. Usted que siendo una mujer cristiana, pero tiene a su esposo que es inconverso. Aquí las interrogantes serían: ¿qué está haciendo por su esposo para que éste sea salvo? ¿Cree haber orado lo suficiente y no recibe respuesta? ¿Acaso la duda ha estado haciendo mella en su vida? ¿Acaso ha tomado actitudes no correctas y por eso su esposo no quiere buscar a Dios? Le invito en esta mañana a que doble sus rodillas. Pida al Señor: auméntame la fe, dame paciencia, Señor, para esperar tu respuesta. Ten misericordia de mí, ten misericordia de mi esposo. Señor, me he comportado de una manera no correcta, pero aquí estoy. Atiende a mi vida y atiende a mi esposo. En esta mañana, hermanos, hemos aprendido la actitud de la mujer cristiana ante el esposo inconverso. Oremos al Señor. Padre de los cielos, en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador, delante de ti estamos. Gracias te damos por esta enseñanza. Gracias te damos porque una vez más tú nos das el consejo. Gracias por mis hermanas que han atendido a esta palabra. Te pido misericordia. Hay hermanas nuestras que tienen un esposo que es inconverso. Rogamos, Señor, misericordia. En esta hora suplicamos, muestres tu amor, muestres tu compasión en el nombre de Jesús para ese varón que vive hundido en el vicio, en el pecado. No quiere saber nada de ti, pero ten a bien glorificarte en su vida. Revélate a él, dale la oportunidad de la salvación. En el nombre de Cristo Jesús, muestra tu poder para con ese varón. En el nombre de Cristo, también ayuda a mi hermana. Dale, Señor, la confianza, dale la fe y la paciencia para esperar la respuesta tuya. Tú eres fiel a tus promesas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo
tú y tu casa. Oh Señor, obra en la vida de cada una de mis hermanas. Han llorado, han derramado sus lágrimas delante de ti. Oh Señor, atiéndeles, contesta sus rogativas, que en este tiempo ellas también puedan testificar que tú, Señor, eres bueno y que tú siempre atenderás a tu pueblo, a quienes te invocan de veras. Oh Padre de los cielos, glorifícate en la necesidad que hay en ese hogar, en ese matrimonio. Obra tu misericordia y permite, Señor, que tu nombre sea glorificado. Todo en tus manos, bendito Señor, todo en tus manos. Gracias por atendernos en esta hermosa mañana. Todo esto te lo hemos suplicado en el maravilloso nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén, amén. Como María en Betania, junto a los pies del Señor, los que adoramos a Cristo, hoy escuchemos su voz. Cuán placentero es mirarle, de corazón alabarle, vivificar nuestras almas al fuego de su amor. Venid, sí, venid, orad, sí, orad, recibamos del Señor gozo, paz, valor. Luchad por Jesús, hablad de su amor, almas perdidas traed a los pies del buen Salvador. En nuestro hogar cada día, huésped hagamos de honor a Jesucristo y vivamos de su presencia el calor. Hijos, esposos y hermanos, siempre su luz mantengamos. Trozo del cielo será nuestro hogar, gracias al Señor. Venid, sí, venid, orad, sí, orad, recibamos del Señor gozo, paz, valor. Luchad por Jesús, hablad de su amor, almas perdidas traed a los pies del buen Salvador. Cuántos hogares indignos del dulce nombre de hogar, cuántos se ven desgarrados bajo el imperio del mal. Quiere el Señor que le demos la vida que poseemos. A esos que sufren llevemos la eterna felicidad. Venid, sí, venid, orad, sí, orad, recibamos del Señor gozo, paz, valor. Luchad por Jesús, hablad de su amor, almas perdidas traed a los pies del